Hoy tenemos un Essen de diván. Deberíamos haber cambiado estas sillas y haber puesto un diván porque tenemos como invitado a una persona a la que yo aprecio mucho, que le debemos mucho. Es nuestro psicólogo, nuestro coach, alguien que viene acompañándonos hace muchos años, el señor Jorge Nochetti. El emprendedor que no se enamora del producto no vende. Un viaje de incentivos no es un viaje cualquiera. Que las mesas sean inclusivas porque la mesa une, la comida une. Tenemos 20.000 emprendedores en 5 países. Los 20.000 podemos hacer un montón de fuerza para cambiar las cosas. Jorge, qué placer que estés acá. Gracias. Gracias por haber aceptado la invitación. Al contrario, Heli, gracias por invitarme. Y vamos a ver de qué se trata esto. Vamos a contar historias. Vamos a contar historias. En general hago presentaciones del invitado, pero en este caso quiero que te presentes vos, porque cuando estaba pensando todo tu recorrido, digo, si lo presento, lo limito. Quiero que vos te presentes. El chino Darín. Bueno, soy el papá de Juli y de Luz, siempre arranco por ahí. Juli tiene 9, Lucecita tiene 7. Hoy pude llevarlas al colegio, ya que venía de varios viajes, y lo primero que soy es eso. Luego soy una construcción de un recorrido, ¿no? Yo soy psicólogo de profesión, coach por elección, te diría, y consultor y gestor de recursos humanos o de talento por todo lo que he vivido en mi vida corporativa, de alguna manera. Bueno, y a eso le sumo otras cuestiones que seguramente saldrán acá. Pero de ahí voy, Heli, de ahí vengo. ¿Qué diferencia hay entre psicólogo y coach? Vos sabés que, bueno, yo me formé en la UBA, la psicología ahí era muy psicoanalítica. De hecho, cuando yo me formo, mi primera orientación era para hacer clínica, porque de chiquito mi gran interés era, yo quiero saber qué piensa la gente, ¿viste? ¿Qué le pasa por el cerebro? Y empecé a investigar y la carrera más parecida a esto era psicología. Ahí aparece ya papá en mi vida, seguramente lo vuelvo a traer. Y en un momento, yo creo que más por su interés que por el mío, yo ya estaba cursando el segundo año de la carrera de psicología, me dice, Jorgito, ¿vos sabés que hay psicólogos en las empresas? Yo no tenía ni idea. Sí, y trabajan en recursos humanos. Entonces ahí empecé mi formación en recursos humanos. Yo te diría que luego de toda esa carrera y después trabajé muchos años en gestión de recursos humanos, cuando vino el coaching a mí me peleé muchísimo, ¿no? Porque hay como cierto paradigma que confronta ambas disciplinas. Y lo que logré es complementarlas, ¿no? Es la psicología y el coaching. Yo te diría que la psicología a mí por lo menos me permite poder entender de dónde venimos y cómo llegamos hasta acá. Y el coaching abraza la psicología desde el presente hacia el futuro para decir, bueno, ¿qué hacemos con esto de cara al futuro, de acuerdo a lo que yo quiero que ocurra? Entonces me parece que ahí marida muy bien, y a eso después le sumé herramientas sistémicas, que para mí es lo circular de todo esto. Entonces para mí son dos disciplinas que van totalmente de la mano para este tipo de intervenciones. Qué interesante. ¿Cuánto hará que empezaste a trabajar con nosotros? Hoy pensaba, digo, 8 años hará. No, menos, pero es un montón también. Es antes de pandemia fue. Fue antes de pandemia. ¿Sabés qué? Casualmente, viste que a veces se borran los mensajes de WhatsApp, y fui a buscar el primer mensaje de WhatsApp la última vez que hablé con Wilder, que era otro teléfono, no el de ahora, y fue hace 5 años, en junio del 19. Mirá. Exactamente 5 años. Me acuerdo para un proyecto re desafiante, porque me convoca justamente para hacer una construcción y un coaching de su equipo de cuando Wilder fue gerente general en su anterior gestión, de alguna manera. Y fue un proyecto recontra desafiante, pero fue hace 5 años que tuve la oportunidad de conocerlos y de que me conozcan. Estuviste en muchas etapas de Essen. Bueno, viste que en las empresas pasan tantas cosas como en la vida, ¿no? Sí. Como en las familias. Sí. Pasan muchas cosas. En 5 años pasaron muchísimas y estuviste en cada una de nuestras etapas. ¿Habías trabajado en venta directa antes? No había trabajado en venta directa, por eso me sorprendió tanto. Te voy a contar una anécdota. Los que trabajamos de esto, bueno, yo trabajé mucho en el deporte y mucho en las empresas. Te diría que son ambientes, y acá ya esgrimo un juicio, un tanto hostiles, duros de resultados, de cosas que tienen que pasar. Y los que trabajamos asistiendo a los que tienen que hacer que las cosas pasen, somos un poco esa rueda de auxilio de alguna manera. Y acá me pasó algo totalmente distinto. Luego de ese proyecto, habrá sido ese mismo año o el año siguiente, ahora sí ya no recuerdo,
me convocan para un seminario, pero con mucha gente, o sea, había como 1.500 personas. O sea, no solamente era de líderes, sino que había una masa poblacional. Hice la conferencia. Es impresionante lo que te pasa cuando estás ahí arriba, porque pude ver ese, yo le digo el boom, ¿viste? Esa cuestión energética de la gente. Yo me bajo. Soy un tanto vergonzoso, por más que no parezca. Entonces, corro por atrás, me voy al fondo del salón y viene una señora y me abraza llorando. Y me dice, gracias Jorge, lo entendí todo. Jamás me había pasado. Me pasaba quizás en la clínica, en el 1 a 1, pero yo te digo que quizás ahí, por eso linkeo tanto con ustedes, porque mi misión es lograr la mayor escalabilidad posible de la influencia en las personas. Y esto es masivo. Y en ese momento dije, wow, y no por mí, sino por esa divina señora, andá a saber quién era, porque uno a veces no es consciente del impacto que provocan los demás. Y lo que más me sorprendió de la venta directo es esto, el impacto en las personas. Y los que elegimos disciplinas humanísticas, por algo estamos acá, ¿no? Por lograr llegar a la gente. Bueno, en mis trayectorias anteriores yo vengo de industria, ¿no? Toda mi carrera la hice en la industria automotriz, que es dura, que es pesada, que los ingenieros, que las máquinas. Y este contacto con la gente para mí es maravilloso. Bueno, estamos continuamente hablando de personas, de sueños, de objetivos por cumplir. Bueno, ahora también trabajás con emprendedores, ¿no? Sí, con líderes. sí. Estás muy en contacto con líderes, coachás a nuestros líderes y está buenísimo, ¿no? Eso de haber estado en ese momento y después estar del otro lado, ¿no? Tal Poder cual. estar con ellos, Tal cual. ayudándolos Sí. a construir sus equipos. Sí, por eso acá ya empieza a intervenir lo sistémico, ¿no? Porque yo conozco bastante, yo hablo de dolores, ¿no? El dolor de la empresa y el dolor del emprendedor. Y cuando podés encontrar la coincidencia de eso, creo que la asistencia es mayor en ese caso. Así que sí, el vínculo con el emprendedor también me permite, hasta me permitió darme cuenta que yo soy emprendedor. Claro. Soy una persona que me formé siempre en relación de dependencia, hace ya 8 o 9 años tengo mi emprendimiento y si bien coacheo a los emprendedores, aprendo mucho más de ellos, de lo que ellos creen en definitiva, ¿no? Porque Buenísimo. son un libro abierto, y es apasionante. Nos ayudaste a construir la capacitación y el desarrollo y la bajada de los valores y la cultura de Essen. ¿Me puedes definir qué es cultura? ¿Cómo se define la cultura en una empresa? ¿Cómo se traslada la cultura a la gente? ¿Cómo hacer para que sea vivida, vivir la Sí, cultura vivirla. y que no esté en un cartelito? Me acuerdo cuando me convocaste. Me convocaste para ese proyecto, yo creo que fue hace más o menos un año, porque tuvimos 3, 4 meses craneándolo. Y esto es lo que tiene la cultura. La cultura a veces es invisible porque poco se habla y mucho se hace. Entonces hay que hacer la cultura. Y el desafío que ustedes se proponían, por el crecimiento exponencial que tuvo mucha gente, era esto, decir, che, quizás hemos naturalizado, el ser humano naturaliza la cultura, porque somos cultura. Claro. Pero cada tanto está bueno desnaturalizarla y ponerla arriba de la mesa. Que no solamente es hablar de los valores, ¿no? Me acuerdo que esta actividad que tuvo un escalonado muy interesante porque fue primero trabajar en el interno de ustedes con sus valores, luego con el comité de líderes y luego en un seminario, y ya sé que está bajando exponencialmente, es ponerlos arriba de la mesa y darnos cuenta, ¿no? Y darnos cuenta porque la cultura o el valor es lo que elijo yo ser en mi vida, en definitivamente. Y es como un principio ordenador. Un principio ordenador, te diría, Geli. Porque cuando uno tiene claro el valor, que es el norte, a partir de ese norte y de esos filtros tomamos decisiones. Y nos vamos a dar cuenta que muchas veces no obramos en pos de nuestros valores, sino de todo lo contrario, que descubrimos en el seminario, que se llaman los disvalores, los famosos disvalores, que es cuando uno entra en jaque, ¿no? Que son los conflictos. ¿Y por qué estoy así? Y porque hay algo adentro tuyo que se está gestando que no está siendo muy coherente con lo que te propones ser, sino que es todo lo contrario. Y en este mundo, el del emprendedor, la gestión del conflicto es clave, porque todo el tiempo tu equipo, el negocio, te va a hacer dirimir en los valores. Y a partir de ahí tenés que tomar decisiones. Entonces, yo creo que la cultura se hace en el día a día, se respira, se transpira. Claro. Y a veces es importante poder visualizarla, ¿no? Y está bueno tenerla clara porque
nosotros al incorporar personas de todos los lugares, con un background diferente, de todas las edades, está bueno tener un marco ¿no? De cómo somos y cómo nos gusta tratarnos y cómo nos gusta comportarnos para vivir en un lugar mejor, ¿no? Los emprendedores, los líderes están todo el tiempo con sus equipos y está bueno que se sientan bien, tanto el emprendedor que llega a un equipo como el líder que está liderando, ¿no? El marco ordena. Si no hay marco, ¿qué es esto? El contexto, ¿no? En psicología se dice que el contexto hace texto. Todo lo que queremos que pase, primero hay que contextualizarlo y ponerle ese borde, ponerle ese límite. De la experiencia que tengo acompañando emprendedores, como me preguntabas, esto quizás a veces es lo que más cuesta. ¿Poner límites? Poner límites y poner propio autolímites, ¿no? Poder decir que no. Y a veces es lo que tanto nos cuesta, porque poder decir que no es poder decir a todo lo que quiero. Claro. Pero primero tengo que aclarar qué es lo que no quiero. Y los valores vienen a regular, yo lo llamo la canchita, ¿no? Esa canchita donde de alguna manera decimos, bueno, si pasa esto estamos adentro, si pasa esto estás afuera, si pasa esto ya estás al borde. ¿Está bueno como líder hablarlo con la persona que recién ingresa? Para mí es parte del contrato inicial. La otra vez con un grupo hablábamos no del proceso de incorporación, sino del proceso de inducción. Y hay líderes que los tienen muy bien armados, ¿no? Donde están estandarizados. ¿Cuáles son los pasos? Algunos lo manejan en 30 días. Hay gente que te acompaña todos los días para que conozcas el negocio, pero ¿qué tiene que pasar en esa inducción? Y para mí el ADESEN, que así se llama, el marco de los valores tiene que estar en ese contrato inicial, que es el contrato psicológico. Y es poder explicarle al otro para qué estoy y para qué no. Buenísimo. Entonces, las personas necesitamos entender. Y lo primero que tenemos que entender que el que ingresa al negocio, por lo general ingresa por dos cosas, o por dolor o por curiosidad. Y esto está bueno podérselo hacer ver, porque de entrada cuando vos le marcás la cancha, la gente empieza a entender de qué se trata esto. Entonces, hay que contextualizar cada uno de los contratos, qué hacemos con el grupo de WhatsApp, cómo son las reuniones, si tenés que venir, no tenés que venir, cómo tenés que cumplir con mi academia, con las formaciones y demás. Es todo un marco regulatorio. Porque la gran complejidad que tienen ustedes es que no tenés empleados en relación de dependencia. Claro. Entonces vos no podés despedir a nadie, pero sí podés generar un contexto para que la gente entienda qué es estar adentro y qué es estar afuera. Jorge, te hago una pregunta en ese sentido. En algún momento hablé con una líder que me contó que ella le pregunta a la gente cómo quiere ser liderado. Y es muy clara en qué cosa. Le dice, ¿vos querés que yo te llame? ¿Que esté encima o te dejo sola? ¿Cómo te gusta? Y me lo cuenta delante de una de sus líderes, y esta chica dice, mira, si ella me hubiera atosigado, sí, yo no hubiera querido estar. Sí. Entonces, te pregunto si eso también se habla, si está bien preguntarle al otro cómo querés ser liderado o vos tenés una forma de liderar y es la propia. Hay dos escuelas. Hay una escuela que habla de un estándar, de lo que debiera ser un líder. Y está la otra escuela que humaniza los estándares. Yo estoy más de esta última línea, porque yo no puedo ser líder de alguien que no elige ser liderado. Y esto puede ser uno de los principales errores. Ustedes otorgan títulos y hablamos de líderes todo el tiempo, lo que no te transforma en un líder. Claro. Vos podés ser un ejecutivo, podés ser máster, podés ser empresario, pero no sos líder de tu equipo. El que te declara líder es tu equipo, de alguna manera. Y para eso tenemos que entender el fenómeno de los paradigmas, donde quizás yo suelo liderar a la gente como a mí me gusta que me lideren. Entonces replico. Y es como el famoso dicho ¿viste, Helgi? Que es muy conocido, trata al otro como a vos te gusta que te traten, no trates al otro como a vos no te gusta que te traten, ¿no? Yo siempre pregunto esto al principio de los cursos. Sí, por supuesto. Y digo, háganlo pelota. Correte claro. De ahí y empezá a tratar al otro como el otro necesita ser tratado, o liderar al otro como al otro le gusta que lo lideren. Siempre dentro del marco y de los límites, manejando la empatía y no la sobreempatía, porque también el negocio está por encima de todas las cosas porque es lo que nos reúne. ¿Qué importancia tiene entonces la entrevista personal? Cuando incorporás a alguien, sentarte a hablar. Sí. Uno de las principales causas que vemos nosotros de personas que se dan la baja es que no hubo esa entrevista, ¿no? Esa de para qué estás, qué querés lograr,
cómo te puedo acompañar, cómo te puedo ayudar, cuánto tiempo le vas a dedicar al negocio. A veces con el ímpetu de crecer nos olvidamos de tener esta charla. Fundamental porque son personas y atrás de la persona hay una historia. Y atrás de esa historia hay también un para qué estoy en ese, para qué sí y para qué no. Y solo conociéndote voy a poder liderarte, porque nunca te olvides, Helgi, que el eslabón de todo esto es la confianza. Y no hay posibilidad de gestionar o de cultivar la confianza si yo no sé qué necesitas vos para confiar en mí y viceversa. Y eso requiere de ese vínculo, donde no hace falta ser amigos, ni mucho menos, pero sí tener ese uno a uno individual y grupal. Yo digo los dos. Ajá. Por un lado está el individual, que me va a permitir a mí poder generar en vos este vínculo, porque el liderazgo aparece acá en la interacción. Pero después está el liderazgo de equipos, porque para mí el liderazgo de equipo es la clave de la escalabilidad. Cuando vos lográs correrte para que el equipo se lidere solo y no generar dependientes. Esto también se ve mucho, ¿no? En las mamás o los papás líderes que existen, que hemos generado dependientes, sobre todo por la atracción, ¿no? ¿Viste? El líder inspira, se dice por ahí. Para mí el líder no inspira, para mí el líder expira. Y el que tiene que inspirar es el otro. Y a partir de ahí se empieza a generar algo. Entonces, de las mejores prácticas que he visto son de aquellos líderes que han sabido conformar equipos para que entre el equipo se compartan mejores prácticas, para que entre el equipo también se lideren por los vaivenes emocionales que tiene este negocio, y el líder empieza a perder poder, que también es romper un paradigma del liderazgo. Por lo general el líder era el que dominaba, el que imponía. Yo siempre digo, está el líder que se saca una selfie, ¿no es cierto? Y atrás está el equipo, pero el primero que sigue saliendo es él, y acá ya no se trata ni de salir en la foto, porque el verdadero líder es el que genera un contexto para que algo ocurra, independientemente de él. Buenísimo. Ya no se necesita de un sistema para que algo ocurra. Por eso es tan importante. Y ahí, y esa también es una de las de las causas principales de la duplicación, ¿no? Exacto. Digamos, te podés duplicar en el momento en donde vos entendés que el otro también puede ser enorme como vos. Claro, porque armaste el sistema para que eso ocurra. La carrera del emprendedor para mí recorre distintas etapas. La primera es liderar clientes, que eso es la venta, aprender a liderar clientes. La segunda es liderar personas, cuando ya empezás a tener tu propio equipo. Y el mayor desafío es liderar líderes que lideran. Wow. ¿No? Porque ahí ya te encontrás frente a otra cuestión, donde quizás ahí sí aparece el coaching, porque de alguna manera vos tenés que coachar a tus líderes para que lideren a quienes tienen que liderar con las cosas que les pasa a estos líderes. Y no ser vos, y esto ocurre muchas veces, escucho, che, vení, dale una charla a mi equipo, le dicen, ¿no? Y como si apareciera mágicamente allá la empresaria, el empresario, como para generar algo. Y esto es desdibujar un poco el rol de ese líder que se corre. Bueno, eso me ha pasado varias veces cuando tenía mi título de gerente de cultura y motivación, que me llamaban para, bueno, venía a motivar a mi equipo. Digo, qué responsabilidad motivar al otro, cómo se hace para motivar al otro, ¿no? Y cómo, qué débil te pones cuando necesitas que otro te motive. Claro. ¿Cómo se hace? ¿Qué es la motivación? ¿Cómo se busca estar motivado? Bueno, ahí vamos a romper un poco el paradigma. Al menos desde esta interpretación, y no digo que otras no sea valedera, la motivación no existe. ¿Cómo motivo a mi equipo? No lo motives más, ¿no? Muy fuerte primero. Dejen de motivar a la gente. La motivación así vista, es algo extrínseco, ¿no? Como la famosa zanahoria. Y llega un momento que esas zanahorias son insostenibles. Claro. Entonces, desde este paradigma no existe la motivación, sí el compromiso. El compromiso entendido como algo intrínseco, como lo que me mueve. De hecho, motivación viene de mover, de lo que me mueve en la vida. Ustedes lo trabajan con el mapa de sueños, creo que está bien trabajado por ahí. Yo le doy una vueltita de rosca más. Siempre trabajo con la metáfora del faro, que para mí es tan importante, que es poder preguntarle al otro, esto que vos me decías antes, che, ¿para qué estás acá? ¿Para qué realmente estás acá? ¿Qué es ese para vos? Y eso te va a mostrar un faro, que es el norte que la persona quiere. ¿Y qué va a pasar? Las personas somos incoherentes por naturaleza. Decimos que queremos algo, ahí está mi faro, y hago todo lo contrario.
Entonces, un líder en ese caso pasa a ser el custodio del compromiso del otro. Pasa a ser aquel que le muestra que el camino que está tomando es incoherente con ese compromiso que declara. Entonces, en esas primeras entrevistas que me preguntabas antes, lo fundamental es que salga esa declaración. No sé, quiero comprarme un auto, quiero ser mejor en esto, lo que fuera. Bueno, ok. Entonces, ¿qué hace el líder de alguna manera? El líder no motiva, el líder no empuja a nadie, no lleva a nadie a un lugar donde no quiera, porque eso es su obligación, sino es aquel que justamente le ofrece un lugar, un título, un espacio, una silla, para que la persona elija motivarse y alcanzar lo que quiera. Entonces son dos dinámicas totalmente distintas, Heli, porque también lo que más veo a medida que crecen las ejecutivas, los ejecutivos, es que su compromiso termina siendo mayor que el compromiso del otro. Totalmente. Sí, sí, Y esto sí. es una frustración terrible. Entonces siempre mi intervención es, correte de ahí. Se te movió algo vos, se te puso en juego algo vos, donde estás poniendo tu compromiso, pero el otro no está comprometido. Y a medida que van creciendo y van adquiriendo más herramientas, todo esto se pone en relieve. Y resulta que aquella gente que quizás hizo muy buen título en un mes, después se cae. ¿Cómo puede ser? Me dicen, es insostenible, ¿no? Bueno, dejen de sostener, porque eso es obligación, si no revaliden esos títulos, pero desde acá, desde el compromiso, ¿no? De la motivación. Eso trae conflictos, ¿no? El líder se enoja con el Sí. liderado, Sí. el emprendedor se enoja con el líder. ¿Cómo, desde tu experiencia, cómo se media un conflicto? ¿Cómo se soluciona cuando hay un conflicto de personas que, no sé, gente que se quiere ir de una organización, que se quiere ir a otra, que está enojado? ¿Hay manera de reconstruir ese vínculo o es como un vidrio que se rompe y ya está? Las personas somos vidrios que nos rompemos, pero tenemos la posibilidad de pegarnos nuevamente. Seguro que hay heridas. Entonces siempre me preguntan, che, Jorge, ¿cómo resuelvo este conflicto? Y mi respuesta es no resolviéndolo. Los conflictos no se resuelven. Desde mi punto de vista se viven, se transitan, se recorren. Cuando yo ya quiero salir de un conflicto, ya lo quiero evitar, y esa es la puerta de entrada a un conflicto mayor. Entonces, el primer paso, para mí no hay un método específico, pero sí podemos más o menos graficarlo, es poder darme cuenta. Poder darme cuenta, es tomar conciencia. Cuando hacía clínica la gente se confundía, ¿viste? Dicen, doctor, ¿qué tomo? Tomá conciencia, era en mi caso. Tomá conciencia de poder verlo. Y poder ver el conflicto, y lo dijiste muy bien, es ser adultos frente al conflicto y no chiquitos. Muchas veces nos hacemos así de chiquitos y el conflicto se agranda cada vez más. Claro. Porque no lo supimos ver, no lo supimos aceptar. Lo que estás diciendo es, cuando veo que hay algo que se está gestando, agarrarlo ahí, Exacto. a tener esa charla que está pasando. Exactamente, Heli. Pero para eso tenés que estar muy atento a la gente. Primero tenés que estar muy atento a vos. Ajá. También a veces se confunde lo de la empatía, ¿no? Vos tenés que empatizar con la gente. Para poder empatizar con el otro, con el primero que tengo que empatizar es conmigo. Porque yo me tengo que estar dando cuenta que algo me está pasando con lo que le está pasando al otro. Yo voy a poder empatizar más con el otro cuanto más me conozca a mí, que es esta habilidad un poco compleja de la inteligencia emocional. Es decir, acá está pasando algo. Y en el acá está pasando algo, yo siempre les digo, agarren una hoja, sepárenla en dos y digan, de esto que está pasando, ¿qué es mío y qué es del otro? Y ahí le empezamos a sacar el IVA a los temas. Viste que nos encanta agregarle el IVA porque tenemos acá esta cabecita que nos martiria en este punto. Entonces, a primer paso lo acepto. Dentro de eso que acepto me pregunto, che, ¿qué es lo que me está enojando de todo esto? ¿Dónde está el disparador inicial? ¿Cómo arrancó todo esto? Y cuando identifico ese disparador, lo que busco es esto, Heli, es conversarlo. Por lo general los enojos no se conversan. Tenemos gente que por su personalidad se los traga y eso va al cuerpo y hacemos síntomas. Y también aprender de eso, ¿no? Vuelvo a este que debe ser uno de los conflictos más dolorosos. Vos incorporás a alguien a tu equipo, pensás que le estás dando todo y esa persona te dice, ¿sabes qué? Me quiero ir a otro equipo. Claro. Lo primero es eso, ¿no? Es Pero ¿qué ves es que- de eso hay mío? Claro. ¿Por qué te querés ir? Contame, Claro. ¿cómo puedo ayudarte? Claro. Y si así todo se va,
es aprender de esto de Sí, ¿por qué se fue? sí. ¿Qué pasó? ¿Qué no encontró acá? ¿Qué encuentra en otro lado? Y todo arranca como lo expresaste, ¿no? Porque mimetizás con lo que ocurre. Con todo lo que yo le di. Sí, No le damos nada a nadie. Porque quizás lo que le dimos no era lo que el otro necesitaba. Y todo arranca desde el punto de partida, de las expectativas. ¿Qué expectativas se me ponen a mí en juego cuando incorporo a alguien? Y a veces pasa al revés. Uno de los comentarios que más escucho: Jorge, no sabes a quién incorporé, la va a romper y demás. Cagaste. Porque ya lo pusiste allá arriba. Claro. Y después al final no era Messi, era un ser humano que está aprendiendo, que tendrá que hacer su recorrido y demás. Entonces todo arranca con eso, del lugar donde partimos. Y poder tener la habilidad de decir, a ver, ¿cuál es la expectativa de la que partí para de alguna manera enojarme como estoy enojado? Eso hace que nuestro cerebro vaya procesando dónde arrancó todo. Y poder gestionar, Geli, las frustraciones, que yo te diría que hoy es el mayor dolor. sí. Hoy es el mayor dolor. Cómo reconstruir, ¿no? De cómo salir rápido de eso, aprendiendo. Fíjate, está bueno lo que acabas de decir, porque frustrarte nos vamos a frustrar siempre, ¿no? La Total. frustración es que ocurra algo que no esperaba, como que ahora se corte esto aquí, ¿no? Y sí, nos vamos a frustrar. El tema es cuán rápido salís. Y uno sale más rápido de esto, primero cuando te das cuenta a tiempo, y luego te diría también hasta cuando podés anticipar tus frustraciones. Me parece que cada título que ustedes les proponen a los emprendedores es una frustración nueva. Y es interesante esto de conocer, de formarse y de anticipar cuáles van a ser los conflictos que tenga como demostrador, cuáles como ejecutivo, cuáles como máster, cuáles como empresario. Esa anticipación, ¿pensás que lo tiene que hacer la persona que ya llegó y que está coachando para que llegues al próximo título? ¿Somos nosotros que tenemos que decirle, mira, te va a pasar esto en cada título? ¿Cómo se le anticipa? Más que anticipar, hay que generar un escenario donde la pregunta salga del otro. Esto es como con los chicos. Viste que a veces uno quiere compartir tanta información, tanta información, tanta información, y el otro no te entiende. A mí siempre me dicen, papá, ¿qué me estás diciendo? Cuando empiezo a jorobar de lo que trabajo, digamos, ¿no? Entonces me parece que sí que hay que generar un contexto para poder, a través de formaciones, a partir de herramientas, ustedes trabajan la planificación. La planificación es la herramienta para minimizar la frustración. Cuanto más yo planifico, reduzco riesgos. Y al reducir riesgos ya me estoy anticipando a lo que viene. Entonces es imposible que no se frustren, pero sí mostrarles una proyección del negocio de alguna manera. El dolor en algún momento va a aparecer, y cuando ellos pregunten lo que les está doliendo, significa que ya están preparados para poder adquirir esa herramienta. A veces nos anticipamos, aceleramos crecimiento y el otro se la pone de alguna manera, pero porque todavía no estaba preparado. Entonces, acá empezamos a gestionar la ansiedad. Nuestra propia ansiedad por no querer sobreanticipar determinados temas, y la ansiedad del otro por querer saber todo y querer crecer rápido, que también es importante para el negocio. ¿Cada cuánto se hace un chequeo? Un chequeo de cuánto es saludable y cuánto es me estás hablando un montón o me estás hablando nada. Para mí hay que asociarlo. Acá hay 3 ritmos. Está el ritmo del líder, el ritmo del liderado y el ritmo del negocio. ¿Viste? Este no va a mi ritmo. Dice, bueno, la paciencia justamente es esto, es saber que los tiempos no son los mismos que yo tengo. Pero para mí realmente quien conduce los tiempos es el negocio. Y ustedes tienen ciclos, son mensuales. Sí. Entonces, en un ciclo mensual se mueven muchas cosas. Y yo tengo que lograr anticiparme. Y yo siempre le digo a los emprendedores, medí tu liderazgo por la cantidad de contactos que tenés. ¿No? Y revisamos el WhatsApp. Y yo cuando reviso por WhatsApp y tengo 2 mensajes, uno de principio de mes, donde bajamos los números, y otro a fin de mes, donde hacemos el cierre, digo, che, acá hay algo que no está. Claro. Entonces, para mí no hay ningún estándar de esto, pero mínimamente con las personas tenés que hacer un seguimiento semanal, al menos quincenal, con el equipo y con la persona de cómo viene, donde podemos particionar el objetivo del mes en 4 y ver qué está pasando con esa prospección y esa planificación de lo que dijimos que tenía que pasar. Y ahí van a aparecer frustraciones y todas estas cuestiones. Está bueno. Vos sos coach de atletas de alto rendimiento, ¿no? ¿Qué similitudes o qué diferencias encontrás entre estas personas, que son personas, que son cracks en el deporte, y los líderes cracks
que tenemos? Hay muchas similitudes en lo que es el deporte del alto rendimiento y lo que es la gestión del alto desempeño, ¿no? Rendimientos sería desempeño en lo que es la parte empresarial, corporativa o ejecutiva. La única gran diferencia es que en el deporte todo queda visibilizado, porque tenés 90 minutos para ganar un partido, ahora son 96, 97, pasás mal una pelota y quedás muy expuesto. Acá yo creo que tenés bastantes posibilidades de volver a pensar una jugada. Ahí es todo el timing mucho más rápido de alguna manera. Pero si yo me pongo a pensar, las habilidades cognitivas y deportivas de un lado son competencias del otro. Por ejemplo, Heli, una de las cosas más importantes de estos cracks es su mirada panorámica, así se le dice. Es esta habilidad que vos decís, ¿cómo este tipo, cómo Messi vio que tenía que cruzarla en diagonal para que venga el 4 y haga un gol, como en el Mundial? Bueno, son esta capacidad que ellos tienen de poder tener una mirada periférica, donde de alguna manera ya van viendo mucho más. Eso que se llama mirada periférica acá, a niveles de altos niveles ejecutivos, se llama la capacidad de tener una visión sistémica, ¿no? De poder entender el bosque, de poder entender el todo. Punto 1. Punto 2, la gestión emocional. La frustración de la que tanto hablamos recién es de la que más tiene que alimentarse el deportista. Vos pensás, Helgi, que cada deportista se frustra muchas veces en el partido. Sí, Cuando totalmente. pasa mal una pelota, cuando no hace un gol, cuando le hacen un gol, cuando lo amonestan. Y si la persona se quedó en el pasado de esa pelota que pasó más, no está en el presente, que es lo que está pasando acá. Por lo tanto, para mí hay mucho paralelismo, los equipos. Fíjate que en un club de fútbol está el dirigente, el DT y el equipo. En un emprendimiento o una organización está lo mismo. Están los dirigentes, está el DT y está el equipo. Están los jugadores, están los talentos, está la capacidad que tenemos también de poder saber dónde juega mejor cada uno de nuestros jugadores. Por lo tanto, es totalmente trasladable lo que aprendí del alto rendimiento para esto. De hecho, yo lo trabajo mucho desde ahí. Espectacular. También la práctica, ¿no? La capacitación, la práctica. Nosotros vemos que los equipos que realmente mejor andan y funcionan son los equipos más capacitados y que más capacitan y que le dan más importancia a esto de aprender, de nutrirte. Totalmente. Y el equipo, no sé, en el fútbol, la práctica del equipo que esté completo es importante. Los equipos de alto rendimiento entrenan doble turno. Los equipos de alto rendimiento tienen un equipo de video que los filma todo el tiempo y revisan qué es lo que hicieron. Los atletas de alto rendimiento se ven en el video todos los días y todos los días corrigen qué es lo que hicieron mal. El atleta de alto rendimiento trabaja con algo que se llama entrenamiento invisible. El entrenamiento invisible es lo que no se ve. Tiene que ver con el sueño, tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con la gestión de sus finanzas, con las relaciones, con la gestión de las redes sociales. Entonces, los clubes más importantes hacen una formación de lo que es el entrenamiento invisible. El emprendedor de ustedes tiene mucho entrenamiento invisible, ¿no? Que es todo lo que no se ve dentro del negocio. Son sus otros dominios al respecto de esto. Por lo tanto, eso va de la mano, ¿no? De cómo administrar su tiempo, de cómo saber aprovechar una jornada al respecto de todo esto y de estar lo más entrenado posible, porque el entrenamiento está bueno lo que traes. No lo había pensado así. El entrenamiento te da inmediatez. El entrenamiento te da la posibilidad que el cuerpo, que son nuestras neuronas, responda sinápticamente a lo que tiene que pasar. Ni siquiera lo tenés que pensar porque ya lo tenés incorporado. Claro. Entonces, y acá te respondo lo anterior. La líder que ya está entrenada y recorre se da cuenta que al otro le está pasando tal cuestión. Está en una crisis de crecimiento. Y ya se puede dar cuenta de dónde tiene que liderar y cómo tiene que asistir al otro, en definitiva. Por eso es totalmente trasladable una práctica a la otra, Heli. Y aprendés liderando, viste que no hay una escuela de que te dé el título de líder. Aprendés liderando, equivocándote, aprendiendo de tus errores. Es espectacular, porque además se renueva todos los días. Todos los días. Todos los días. Sí. ¿Te acordás alguna anécdota o historia que hayas logrado revertir un conflicto o que un conflicto te haya salido, ¿no? Al final, con final feliz, digamos? A ver, yo no logro nada. Primer punto, yo no logro nada. De hecho, justamente lo mío es correrme de ese lugar.
también lo explico muchas veces, en la cultura de ustedes también pasa. Hay una tríada, Karl Kaplan lo muestra muy bien, que se llama el triángulo dramático, creo que algunas vez lo hablamos, donde hay 3 personajes en ese triángulo. Está la víctima, está el salvador y está el perpetuador. La víctima son estas personas que todo el tiempo van por la vida buscando a alguien que los salve. Es nuestro aspecto quizás más niño. El salvador son estas personas a las que les encanta ir salvando vidas por la vida. ¿Y qué ocurre? Esa dinámica es tan tortuosa que llega un momento que la víctima se da cuenta que el salvador no le va a salvar la vida y ese salvador se termina transformando en un perpetuador, en el malo de la película. ¿Y qué ocurre? Los que trabajamos en estas disciplinas tenemos que saber que muchas veces nos convocan para ser ese salvador. Y es el primer lugar en el cual nos tenemos que correr. Porque acá no hay víctimas. Entonces lo primero que tenemos que detectar es cuando la persona se está poniendo en víctima. Por eso te respondo con decir, che, alguna cosa que yo resolví. Yo no resuelvo nada. Yo asisto a alguien para que se dé cuenta del lugar en el que está frente al conflicto, que es lo que me preguntaste antes. Sin dar mucha información, la verdad que es algo semanal para mí, ¿no? Yo trabajo de la gestión de estos conflictos y fíjate que los conflictos tienen mala prensa porque la palabra conflicto viene de enfrentamiento. Conflicto armado, ¿no? De esto. De la resistencia, de la pelea, de hacerse fuerte, de yo voy a ganar y derribarte a vos. Y quizás acá es todo lo contrario. Por eso el conflicto tiene mala prensa cuando en realidad es hermoso. Es hermoso el conflicto. Sí, vivimos del conflicto. El ser humano nace de un conflicto. Hay que aplaudir a los conflictos. Hay que recibirlos, hay que aceptarlos, hay que tomarlos. Porque atravesar ese conflicto es la puerta de salida de tus futuras libertades. Cuando te quedas atrapado en un conflicto, te haces chiquito y te haces rehén. Cuando lográs observarlo, tomarlo, aceptarlo, darte cuenta que vos sos adulto como para poder gestionar ese conflicto, por eso te decía que los conflictos no se resuelven, se gestionan, uno sale más grande de ahí. De hecho, la carrera del emprendedor es un conflicto tras otro. Por eso estaba bueno esto de poder planificarlos y anticiparlos. Pero voy al hecho, porque si no me voy por las ramas. Semana pasada, Salta. Empresa familiar, rubro industrial, donde más me convocan y donde más me gusta también a mí, porque es donde junto todo, son en las empresas familiares. Una sociedad que estaba por diluirse, porque uno de los socios, por su edad, estaba decidiendo salir del negocio. Y el otro socio familiar, que quedaba al mando del gerenciamiento, desde el punto de vista del que se retiraba, no tenía las habilidades como para poder gerenciar y estaban muy trabados. Preocupado. Muy preocupado y muy preocupante lo que iba a pasar, sobre todo porque en la empresa familiar hay una sucesión, que es la sucesión familiar. Los conozco, los escucho. Hacemos un recorrido y me gusta siempre separarlos, ¿no? Escuchar las historias. Todos tienen una historia, todos se cuentan su propia historia. Fue cortito, porque la verdad que estaban más cerca de lo que creían. Al escucharlos por separado, fuimos trabajando qué le pasaba a él con esto, qué le pasaba a él con el otro. Dos socios que no se hablaban. ¿No se hablaban? No, se hablaban de cosas que no tenían que hablar. Fue hermoso. Decido ir presencialmente, viajar solamente para trabajar esto. Le digo, vamos a juntar a charlar. Yo pensé que la charla iba a ser ardua porque estaban muy cargados ambos. Y estuvimos charlando como 5 horas. Almuerzo de por medio. Es hermoso ver cómo estos dos hombres fríos, rígidos y demás terminaron llorando y abrazándose de alguna manera porque pudieron decirse ahí cosas que no se decían. Para cerrar, lo interesante de la situación termina en que los dos se dan cuenta que lo que tenían que delegar era el gerenciamiento. Porque solo delegando el gerenciamiento se podía delegar la sucesión familiar y ahí es donde aparece un tercero, que era lo que estaba faltando acá, porque el sistema necesitaba de alguien que con un profesionalismo pueda gerenciar esto. Desapasionado, ¿no? Exactamente, ¿no? Y por ahí fue, y ahí van, lo que no significa que esté resuelto, veremos ahora qué pasa, pero que por lo menos pudieron encontrarse, pudieron contarse su historia y que el otro se entere de su historia, que son los inconversables. Que son las conversaciones incómodas que tanto a veces evitamos, y el crecimiento de un líder es la cantidad de conversaciones incómodas que tenga. Ahora, me pregunto con esta historia,
importante, ¿no? Estabas en una empresa con 2 personas familiares. Digo, por ahí a un líder le pedimos mucho, le pedimos que sea psicólogo, que sea coach, que sea líder, que ayude en el negocio. ¿No es un montón pedirle eso a un líder? Como que gestione conflictos y que encima aprenda y que salga Sí, airoso y que venda es un montón, y que, es y un que montón. incorpore y Sí, todo, sí. ¿no? ¿Cómo, Ah, qué se le puede pedir que sea humano, ¿no? mm, Que sea, ahí voy. En realidad hay que dejar de pedir y ni exigir. o pedirnos, ¿no? Que Pe- se puede pedir. Es que justamente va por otro ramo. Lo único que nos podemos pedir es ser personas y la vulnerabilidad, que tiene muy mala prensa porque se entiende como debilidad, para mí es la principal herramienta de un líder. El mostrarnos vulnerables. No sé, Claro. no Yo sé qué cómo sé. arreglar esto. No. Y declararlos incompetentes y que la gente nos baje de ese lugar del Salvador porque es lo que nos pasa y eso es lo que nos pone a la par de los equipos. Y sobre todo, y esto lo trae una ley sistémica, trabajar siempre en el equilibrio entre el dar y recibir. Las buenas relaciones, las sanas relaciones, son aquellas que logran el equilibrio entre el dar y recibir. Esto en las parejas y en las relaciones laborales también. ¿Y sabes, Helgi, quién es el que más pone en riesgo la relación? ¿El que más da o el que más recibe? No sé qué más da. Sí, el que más da, la pone en riesgo. Entonces, yo, si me creo ese lugar de poder y doy, y mira todo lo que te di, te salvé, y te doy la vida, y mira todo, la pongo en riesgo la relación. Porque llega un momento que eso no alcanza y eso no es equilibrio. Y ahí se rompen. Entonces, justamente un líder trabaja en el equilibrio entre lo que da y lo que recibe El del contrato, otro. ¿no? Exactamente lo que hablamos antes, ese contrato que es el que va a legislar este dar y recibir y es el que nos va a mostrar el borde de que hay algo que acá ya no está en equilibrio. Jorge, si nos tuvieras que dar, no sé, un libro, no sé, un podcast, algo que te guste, que leas, de lo cual vos aprendés y que nos pueda servir a nosotros, ¿no? La persona que no es psicóloga, que no es coach, Sí. pero que ayude a pensar y Mira, te digo lo que me pasa a mí con eso. Seguramente no seré el mejor ejemplo, Kelly. Acá está mi vulnerabilidad. Se ve que he leído tanto en mi vida, los 6 años de psicología, los 2 o 3 años de coaching, la parte sistémica, que para mí los libros son las personas. Entonces, claramente existen líderes inspiradores. Para mí, Freddy Kaufman en todo lo que es el liderazgo empresarial me ha formado y me sirve mucho. La escuela de Echeverría, de Maturana, en lo que es coaching. El arte de soplar las brasas si querés recién arrancar con Leo Wolk seguramente te va a dar herramientas básicas, pero yo no soy un ávido lector, ¿no? Yo trato de, sí, lógicamente, formarme en cosas nuevas, como por ejemplo es la inteligencia artificial ahora aplicada a todo esto, porque tenemos que estar a la vanguardia, pero luego para mí los mejores libros son las personas. Por eso yo soy un privilegiado y entiendo que los emprendedores también, porque cuanto más hablas y más preguntas y más gente conoces, más libros lees. Entonces, ahora si quieren, después escribo, pasamos la bibliografía, no pasa por ahí, pero me parece que al menos yo lo vivo así, de esa manera. Pues si no, como me decías vos al principio, me limito. tal cual. Que no tiene nada que ver porque el aprendizaje es sano, el aprendizaje es un proceso. Hoy está medio puesto en tela de juicio eso, ¿viste? Que dice, bueno, ¿cómo te formas? Con un tutorial, sí, pero del otro lado no hay un coach, un formador que te devuelve cosas, ¿no? La autoformación está buenísima, pero los procesos formativos nos implican a esto, ¿no? Jorge, hablaste de inteligencia artificial, no iba a hacerte esta pregunta, pero me súper interesa el tema. Vivo en mi casa con Juan, que está escuchando 10 horas por día Claro. cosas de inteligencia artificial, entonces me explota la cabeza. ¿Temés que alguna vez esto te reemplace? Recién venía en el auto escuchando, no voy a decir quién, pero salió una aplicación de una periodista, o panelista, creo. Lo leí. Lo Sí. leí, recién lo escuché, ¿no? En la radio mientras venía y me llamó la atención, donde, no sé si a través de qué seguro de vida o cómo es, arman una aplicación de contención emocional para atender a personas con ansiedad, con ataque de pánico, con voz artificial, que es la voz de ella, ¿no? Sí. En definitiva. Y digo, wow, ¿no? Y eso nos pone un poco al resguardo de esto. Claramente yo creo que hay dos cosas. Primero, realmente poder conocer esto. ¿De qué se trata?
Digo, porque lo mismo nos pasó tiempo pasado con Google o con cualquier. No podemos estar ajeno a la tecnología. Nos tenemos que Totalmente. amigar, aceptar y conocerla para ver cómo usamos la tecnología al servicio de. Nosotros somos líderes en servicio y la tecnología también puede estar al servicio de esto. Entonces, en lugar de enemistarme con eso, es conocerlo para saber cuáles son los riesgos y cómo aprovechar hoy Imagínate mucho la tener herramienta. un Jorge Bot. Es buenísimo. Imagínate todos los emprendedores dicen que tengan un Jorge Bot, Bueno, que cada problema tengan un lugar donde Sí. ir a preguntar Sí. con tu voz y Sí. tu conocimiento, porque está buenísimo porque se nutre de todo lo que dijiste, Mm. de todo lo que leíste, Mm. de todas tus conferencias. Por eso Y sos vos el por que eso, respondés. claro, por eso es un poco egoísta el líder que guarda, digamos, ¿no? Entonces, si existe algún lugar donde uno pueda depositar todo esto que conoce para que más gente masivamente acceda a eso, bienvenido sea. Luego hay que establecer determinados límites, ¿no? A mí me interesaría que ese bot llegue hasta determinado lugar donde diga, hasta acá llegamos, digamos, ¿no? Porque Claro. hasta acá te puedo asistir, en Claro. definitiva. Que quizás sea un bot que más que respuesta haga preguntas. Buenísimo. Que haga preguntas para que la persona se responda a cosas que hasta ahora no llegó. Por eso. Sigo poniéndote en el lugar de Salvador. Exacto. Que el Jorge Qué lindo Bot que te des cuenta. Qué Sí. lindo que te des cuenta. te dé solamente respuestas y no Es nuestra preguntas. cultura, Helgi. Somos apasionados de la respuesta, apasionados de la inmediatez, y eso atenta. Y anda a recorrer cualquier líder que conozcan, ¿no? Son líderes que realmente han trabajado mucho y que fueron y vinieron y que recién se sostuvieron cuando hacen algún clic al respecto. Pero sí, salí del lugar de ahí, de la búsqueda de salvadores. Bueno, me encantó este encuentro, Jorge. Gracias. Bueno, Gracias. gracias a vos, porque me parece que justamente viene a colación de lo que recién hablábamos. Este tipo de herramientas nos permite contar historias para que otras personas se dejen de contar historias, Está bueno. ¿no? Porque somos la historia que nos contamos, pero no somos la historia que podemos ser todavía. Y a veces lo que hace el ser humano es la profecía autocumplida, ¿no? Que porque esta fue mi historia, mi futuro va a seguir siendo esto. Y creo que la posibilidad que ustedes le dan a la gente es esto, es dejar de que su historia sea su destino. Es tener la posibilidad de resignificar esa historia, agradeciéndola, honrándola y duelando ese emprendedor que arrancó. Porque para crecer en el negocio, para mí lo fundamental es esto, es darnos cuenta que aquella fórmula mágica, que aquella historia que me trajo aquí hasta donde llegué, ya no me alcanza Claro. para llegar a donde quiero llegar. Y el ser humano a veces replica la fórmula. Dice, si así me fue bien, lo voy a seguir replicando. Y ahí caemos, ¿no? Entonces la posibilidad de construir esto y de saber de que nuestro destino depende de este presente, que ya no es el pasado, es fundamental. Así que gracias, porque creo que esto es un instrumento. No, está buenísimo porque podés crecer en este negocio con la historia que trajiste, ¿no? Sí. Eso está buenísimo, Sí. amigarte con la historia Sí, que trajiste sí. y con eso tenemos 20.000 emprendedores y todos son diferentes, o sea que se puede. Absolutamente. Bueno, vamos a jugar. Dale, eso, me encanta. Traje cartas Essen, Las cartas Essen, a ver, son todas preguntas de Essen, obviamente. canta. Vamos a ver, que la carta me elija a mí. Que la carta Vamos me elija a vamos mí. a mezclar. Agarro esta. ¿La leo yo? Sí, claro. ¡Oh! A ver, Es impresionante. ¿Cuál es tu talento oculto? Es una gran pregunta. yo no sabría qué decir. No había leído esa pregunta. ¿Cuál es tu talento oculto? Y mi cerebro en la inmediatez dice, y no lo sé, y lo quiero descubrir. Porque encima al trabajar, descubriendo talentos y trabajando sobre el talento, ¿sabes que no la sé? Y sabes que me encanta no saberla y quizás, mirá, y no responderla. Porque a partir de ahora se abre una ventanita nueva, que es empezar a investigar, che, ¿y qué no sé que no sé de mí? Claro. Porque Por ahí yo- es tu próximo paso. Claro, claro. Bueno, Claro. pero no dejes de ser nuestro coach. No, absolutamente. ¿Eh? Para que ustedes lo sean, en definitiva. Y es un negocio con el que marido mucho, porque evidentemente me convoca. Evidentemente me convoca. Cierro con esto, porque para mí toca algo que yo extraño bastante, ¿no? Yo formaba muchos coaches
y estaba en este uno a uno con la gente y no con la organización fría. Y acá para mí se juntan los dos puntos, ¿no? Ese abrazo de esa señora con lo que es los resultados por los cuales y para los cuales vivimos. Quizás ahí vendrán los próximos talentos. Gracias, Heli. Jorge. Gracias por haber estado en Un este placer. espacio. Lo disfruté mucho. Gracias a todos. Hasta la próxima.